Hola a todos y bienvenidísimos nuevamente a un nuevo video en mi canal. Como vieron por el título de mi video, vamos a hablar un poco acerca de la escolarización de los niños acá en España. Entonces, si yo como migrante llego a un país como estos, con niños, con hijos, y quiero ingresarlos a un centro educativo, ¿qué debo hacer? ¿Qué requisitos necesito para poder ingresar a este niño a su colegio? Entonces, en este video vamos a hablar un poco acerca de los requisitos, de qué trámites hay que realizar, y también les voy a contar un poco acerca de mi experiencia de cómo hice para poder ingresar al colegio a mi hija de 4 años, qué me pidieron y cuál fue el trámite que tuve que realizar para poder realizar todo este proceso. Así que bienvenidos, quédense, no olviden de suscribirse, comenten si tienen alguna duda o algo que quieran complementar al video. Se los agradecería que lo dejen en los comentarios para poderlos leer y poderlos responder próximamente. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que debemos saber es que en España la escolarización de los niños es totalmente obligatoria y es totalmente garantizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un niño viene a vivir a España, independientemente de la situación regular de sus padres acá dentro del territorio español, tiene derecho y acceso a la educación primaria de acá, de España. Entonces, si tú estás de manera irregular acá en España, si tu proceso migratorio no está totalmente concluido o realmente ya tienes una visa o un permiso de residencia con lo cual puedas estar acá de manera legal, independientemente de tu estatus migratorio, tu hijo o tu hija va a tener acceso obligatorio y garantizado a la educación acá en España. Todos los niños menores de 16 años deben por obligación asistir a los centros educativos o tener acceso a la educación. Eso es primordial que lo sepan porque muchas personas llegan acá con niños y no saben qué hacer con los niños en cuanto al tema de poderlos escolarizar o no. Entonces es importante que lo sepan porque independientemente de que tú estés acá de manera irregular o regular, lo vas a poder hacer sin ningún inconveniente. Bueno, por otro lado, aquí se maneja el tema de calendario B. Normalmente los niños ingresan a estudiar en el mes de septiembre y salen en el mes de junio, a mediados de junio. Sin embargo, es importante que sepas que tú puedes escolarizar a tu hijo en cualquier momento del año. O sea, si tú llegaste aquí, por ejemplo, en mi situación, que yo llegué acá en noviembre, mi hija el 10 de diciembre ya estaba escolarizada, ya ingresó a clases el 10 de diciembre. Efectivamente, ha perdido 3 meses de clases, pero aquí, al ser obligatoria, porque es importante que sepa que es obligatoria, entonces al ser obligatorio la educación de los hijos, por ende, te dejan ingresar a tu hijo en cualquier mes del año. Claro está que eso también depende de la comunidad autónoma en donde te encuentres matriculando a tu hijo o hija. Sin embargo, digamos que a nivel de mi experiencia me la dejaron ingresar sin ningún problema. He escuchado casos que como ya los están matriculando cerca a finalizar el año escolar, que sería más o menos en mayo o junio, pues les dicen no vale la pena que ingrese de una vez, vamos a separarte el cupo para que ingrese en septiembre. Pero te garantizan que en septiembre ya va a empezar a estudiar, que empieza nuevamente el año escolar. Entonces es importante que sepan que sí o sí tienen que matricularlos independientemente de su situación migratoria, pero que pueden hacerlo en cualquier momento sin ningún problema. Pueden hacerlo, simplemente es consultar las normas que tiene cada comunidad autónoma, que ellos se rigen igualmente por las normas normales que piden acá en España el gobierno español, pero cada una tiene como unos reglas de funcionamiento diferentes. Entonces es necesario que igualmente preguntes y asimismo te enteras de cómo realizar el proceso. Sin embargo, ten en cuenta que aquí lo que es en marzo, de marzo a mayo, empiezan las convocatorias para el acceso a sus hijos a la educación, para separar las plazas. Entonces, es indispensable que estos procesos los realicen, pues digamos que si los quiere empezar a matricular ya para el próximo año escolar, pues sería que lo empezaran a realizar de marzo a mayo, que es normalmente que se realizan todos estos procesos en los diferentes colegios. Bueno, ¿cómo vamos a realizar este proceso para matricular a nuestros hijos? Primero que todo, es indispensable ir al ayuntamiento de la comunidad y del sitio donde tú te estás
hospedando, donde estás viviendo. ¿Qué pasa? Como les digo, cada comunidad autónoma, aunque se rigen directamente por la normativa general del gobierno español, cada ayuntamiento, cada zona tiene digamos que sus reglas y cómo realizan ese proceso. Puede que en alguno te pidan algo adicional que en el otro no, ¿sí? Entonces es necesario que te acerques directamente al ayuntamiento y preguntes cómo realizar este proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo me acerqué directamente al ayuntamiento acá donde vivo y ellos me dieron un número telefónico para que yo me comunicara y pidiera una cita para que me orientaran un poco. A donde me debería dirigir era al servicio de apoyo educativo, que es acá de la Comunidad de Madrid, y lo que hice fue ir directamente hasta allá. Entonces allá fui y les pregunté que mi hija quiero escolarizarla, qué debo realizar. Nunca me preguntaron si estaba legal, si tenía documentación, si no. Simplemente me dijeron cuántos años tiene la niña, 4 años les comenté, y lo que hicieron fue miraron en el sistema y dijeron, mira, al lado de la dirección donde tú te encuentras viviendo hay un colegio y allá hay plazas. Entonces lo que miran es si hay plazas, o sea, cupo para que tu hijo pueda ingresar. Entonces me dijeron, mira, acá en este colegio hay plazas, dirígete al colegio antes de las 2 de la tarde para que puedas hacer la matrícula. Entonces en mi caso yo ese mismo día salí corriendo, fui hasta al colegio y pregunté, mira, es que me dijeron que aquí habían plazas para mi hija, ya tiene 4 años y pues me interesaría escolarizarla acá. Miraron, efectivamente tenían la plaza y me dijeron, mira, relléname estos formularios, que es información general de la niña, de los padres, de sus vacunas y demás, y ya, tráela mañana a estudiar. Eso fue todo lo que me dijeron. Yo no lo podía creer porque pues realmente en el país donde yo vengo, el tema de la escolarización es un poco más complicado porque aunque es un derecho fundamental del niño, digamos que el trámite es un poco tedioso porque tienes que irte a hacer filas desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana para poderla escolarizar en un colegio distrital. Entonces el tema es un poco más complicado. Acá me pareció, en mi experiencia, porque no sé si para todos sean igual, pero a mi experiencia fue bastante rápido, bastante fácil. Simplemente fui, pregunté, vete a este colegio, y en el colegio fui, pregunté, me dijeron, tráete estos papeles, relléname este formulario y tráelos mañana ya, y ella entra de una vez a estudiar. Entonces para mí fue bastante sorpresivo el tema, pero fue muy, muy fácil. Bueno, tengan en cuenta que lo que les estoy hablando es la escolarización para centros educativos públicos de acá, de España, porque pues también existen centros educativos privados y centros educativos mixtos, que son los que son privados, pero a la vez son del Estado. Ahí digamos que existe esa modalidad también acá, que hay algunos colegios que son mixtos, que son privados y son del Estado, pero o sea que tienes que generar un pago que no es tan costoso, pero pues tienes que generar un pago por la mensualidad del ingreso al estudiante. En cambio, los públicos, pues no tienes que generar ningún pago. Realmente la educación acá es gratuita y a mi opinión, ingresarlos en un colegio público es lo mejor porque la educación pública acá en España es muy, muy buena. Tú le preguntas a cualquier español y la mayoría te van a contestar que sus hijos fueron o están en un colegio público porque no hay necesidad de acudir a un centro privado donde sí te van a generar un cobro alto por educar a tus hijos, cuando en un colegio público lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Entonces, los hijos salen muy bien preparados. En mi caso, por ejemplo, mi hija, que es de 4 años, ella se encuentra en la etapa infantil y ellos en su colegio, para esta etapa, les hacen un tipo de educación tipo Montessori, más o menos, y para los que no saben, es como los llevan por rincones. Entonces en el salón está estipulados rincones: el rincón de la calma, el rincón de las letras, el rincón de matemáticas, el rincón del universo, varios rincones, y respetan digamos que lo que ellos quieren aprender en el momento. Entonces, si el niño en este momento se encuentra interesado en aprender las letras, en escribir, en leer,
Entonces el niño va y explora y pide que le ayuden en ese rincón para que ellos puedan entender un poco el tema. Entonces, si hay otro niño que está interesado en las matemáticas, el niño va y estudia en el rincón de las matemáticas y le tienen todo un material didáctico. Entonces, no es el típico centro tradicional en donde te sientas y te hacen hacer las planas o no. Simplemente ellos, digamos que lo manejan por rincones. En el caso de mi hija, en el caso del instituto de mi hija, no sé si en todos realmente lo hagan de esta manera, pero en el caso puntual del colegio de mi hija me parece muy, muy chévere porque aprenden de acuerdo a su interés. No es una obligación que tienes que aprenderte esto ya y te lo tienes que aprender de memoria, no, sino que realmente respetan el interés del hijo o del niño, de la niña, respetan lo que ella quiere aprender en el momento y le estimulan ese interés. Entonces me parece demasiado, demasiado bueno en cuanto al tipo de enseñanza que le están aplicando actualmente en la etapa infantil. Como digo, no sé si es en todos los centros educativos, pero ya conozco 2 centros educativos que lo hacen de esta manera. Bueno, ¿cuáles son los requisitos y el procedimiento? Entonces, primer punto, tienes que ir al ayuntamiento y que te asesoren allá un poco de qué proceso debes realizar. Es indispensable que vayas al ayuntamiento porque ellos te van a orientar un poco más fácil acerca de este proceso. Entonces, como primer paso, ir al ayuntamiento. Como segundo paso, identifica en qué etapa entra tu hijo. Si es aquí, por ejemplo, existe de 0 a 3 años, que es como la primera fase. La etapa de 3 a 6 años, que es la etapa infantil. Estas 2 primeras no son obligatorias, son opcionales, pero son recomendadas que el niño pueda acceder a ellas. Después existe la etapa primaria, que esta sí es obligatoria e inicia desde los 6 años de edad y es totalmente obligatoria ya para que empiecen los niños a estudiar. Después sigue la educación secundaria, que acá se le dice la ESO, que normalmente dura 4 años. Y después sigue el bachillerato, que acá dura 2 años. Y después ya el niño decide si va a entrar a la universidad o va a hacer algún curso para el profesional. Bueno, ya es digamos que la etapa donde él empieza a decidir qué va a realizar después de que termine su bachillerato. Por otra parte, debes presentar el documento de empadronamiento. Es totalmente necesario que estés empadronado porque en eso se basan para poder saber a dónde te van a dirigir. Digamos que el proceso de admisión van a tener muy en cuenta en dónde te estás hospedando, dónde estás viviendo. Entonces van a intentar buscarte un colegio lo más cercano posible a tu vivienda, ¿sí? Entonces por eso te piden tanto el documento de empadronamiento, que pues realmente el empadronamiento acá es un documento casi que obligatorio para cualquier tipo de trámite. Entonces primero el empadronamiento, como segundo te piden el DNI, el NIE o el pasaporte. No te van a preguntar tu estado migratorio, simplemente te van a pedir el documento con el cual te estás identificando acá en España. Entonces, si no tienes NIE, si no tienes DNI, pues presentas el pasaporte y no pasa nada. Luego te van a pedir el certificado de vacunas. Entonces es necesario que traigas contigo el certificado de vacunas de tu hijo o hija porque lo van a pedir. Y eso también te lo piden en todos los centros médicos. Cuando tú lleves a tu hija al médico por X o Y razón, te piden el certificado de vacunas cuando no conocen al niño. Entonces necesitan saber de qué está vacunado, por eso es necesario que siempre lo tengas a la mano. Ya después, pues tienes que presentar estos documentos para la solicitud de admisión junto con el formulario de admisión. Este formulario pues te lo van a dar, como te indico, en el ayuntamiento o en el centro de ayuda a la escolarización, ya donde te manden. Tú lo diligencias con la información y presentas esta documentación donde te indique. Ya te van a decir dónde tienes que ir. Normalmente se hace directamente en el colegio en donde vas a hacer la solicitud o por la página web de la misma, o bueno, ya te van a decir directamente en el ayuntamiento o donde te brinden la información cómo presentarla y a qué entidad presentar. Y ya, una vez tú la presentas, pues ya tenemos que esperar a que te den respuesta. Ellos te van a indicar cuándo te van a dar respuesta, de qué depende la respuesta. Como les digo, pues la respuesta, bueno, en mi caso fue
realmente un poco fácil. No sé, no me esperaba algo tan fácil de realizar, pero pues en mi caso fue muy fácil. Pero si no, pues igual simplemente tienen que seguir el proceso normal acá, que es esperar a que ingresen todas las solicitudes, se hacen validaciones. Normalmente, por ejemplo, acá tienen en cuenta mucho si los padres fueron egresados de ese instituto o si tienen hermanos en el mismo instituto, todo eso lo tienen en cuenta. Lo más que más tienen en cuenta es que viva cerca al colegio, que esté dentro, digamos, dentro del mismo código postal donde estás viviendo. Entonces todo esto lo van a tener en cuenta para poder admitirte en un centro educativo. Bueno, realmente el proceso no es nada complicado y sí es algo que debería hacerse. Claro está que eso ya depende de cada familia, si quiere escolarizar a su hijo desde que inicia su etapa infantil o prefiere esperar hasta los 6 años. Es una decisión muy personal de cada familia y es aceptable, pero ya a los 6 años sí o sí tienes que escolarizar a tu hijo, es totalmente obligatorio y es necesario que tengas esto muy claro. A lo personal, yo realmente sí la escolaricé apenas pude, que fueron como a los días de que llegué acá. ¿Por qué? Porque primero pues necesitaba también poder disponer del tiempo que estaba con ella para poder trabajar y hacer mis cosas, entonces necesitaba poderla escolarizar. Segundo, también por el desarrollo de ella es necesario, o sea, estamos en un país totalmente diferente, en donde las costumbres son diferentes, aunque hablamos todos españoles, ellos tienen unas muletillas, tienen una forma de comunicación totalmente diferente, entonces yo necesitaba que ella también se fuera adaptando a ese cambio, entonces decidí poderla entrar lo más pronto posible para que ella pudiera interactuar con más compañeritos españoles, que pudiera entender un poco cómo era el comportamiento, cómo era la socialización con ellos. Entonces todo este tema me llevó a que la matriculara de inmediato. Acá el tema de los jardines existen, pero lo normal es que tú matricules a tu hijo en un colegio de una vez. Es lo normal, desde la etapa infantil. Entonces, pues, mi consejo es, si pueden, realícenlo, pero igual lo que les digo, esto es algo muy personal de cada familia, cada uno conoce a su hijo, sabe si se va a poder adaptar o no a su hijo. Yo sabía que mi hija se iba a poder adaptar un poco más fácil, entonces pues decidimos ingresarla de una vez al colegio. Bueno amigos, y hasta aquí este video, espero les haya sido de mucha utilidad y les haya gustado mucho. Comenten qué piensan, si ustedes ya pudieron hacer ese proceso de escolarización con sus hijos, qué problemas se les ha presentado, si les han puesto algún inconveniente o si el proceso les ha sido, al igual que a mí, fácil al momento de realizar todo este trámite. Entonces no duden de dejarlo en los comentarios, si tienen alguna duda, pregunta, algo que me quieran complementar al video, sería muy bueno que lo dejen acá en los comentarios para podernos retroalimentar entre todos y poder tener esta información a la mano. No olviden en suscribirse, denle me gusta si les gustó mucho este video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.